A lo largo de la historia, ha habido pueblos que han dejado una huella imborrable en la humanidad, civilizaciones que con su cultura, inteligencia y determinación han cambiado el rumbo de los acontecimientos. Pero hay uno en particular que, pese a su reducido número, ha influenciado imperios, economías, ciencias y religiones de una manera que pocos pueden igualar. Un pueblo que ha sido perseguido, exiliado, admirado y, en algunos casos, temido. ¿Cómo es posible que un grupo tan pequeño haya logrado tanto poder? ¿Es un mito? ¿O hay una verdad que pocos se atreven a explorar? Muchos han intentado explicar el impacto de los judíos en la historia con teorías, algunas basadas en hechos y otras en pura conspiración. Desde su expulsión de antiguas tierras hasta su papel en la política moderna, pasando por su influencia en la banca, la ciencia y la cultura, los judíos han sido un enigma para el mundo. Pero lo que pocos saben es que su poder no se basa en la riqueza ni en la manipulación, sino en algo mucho más profundo, la resiliencia, el conocimiento y una identidad forjada a través del sufrimiento y la superación. Hoy vamos a sumergirnos en un viaje a través de los siglos para descubrir cómo un pueblo sin tierra propia por casi 2000 años logró moldear imperios, desafiar reyes y escribir su propio destino. Pero antes de continuar, si te gusta este tipo de contenido y quieres que más personas conozcan estas historias fascinantes, apoya el canal dejando tu me gusta ahora mismo. Esto ayuda a que YouTube recomiende el video a más personas con tus mismos intereses. Ahora, prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que ves la historia para siempre. Desde tiempos antiguos, los judíos han sido un pueblo singular. A diferencia de otras civilizaciones que se establecían en un solo lugar y construían imperios basados en el dominio territorial, los judíos fueron una nación definida no por fronteras, sino por una identidad cultural, religiosa y lingüística que los ha mantenido unidos a lo largo del tiempo. Esta identidad no solo los ayudó a sobrevivir, sino que les permitió prosperar incluso en las condiciones más adversas. Uno de los primeros episodios que marcaron su destino fue el exilio en Babilonia, tras la destrucción del primer templo de Jerusalén en el siglo VI a.C. Para cualquier otro pueblo, un evento de esta magnitud hubiera significado la extinción. Sin embargo, los judíos encontraron una forma de resistir. En lugar de asimilarse completamente a la cultura babilónica, preservaron su religión, sus costumbres y su idioma. Esta capacidad de adaptación sin perder su esencia se convertiría en la clave de su supervivencia. Luego, durante el dominio del Imperio Romano, los judíos volvieron a enfrentar la opresión. La destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo y la posterior diáspora los dispersó por todo el mundo. Mientras que otras naciones conquistadas se diluían en la cultura romana, los judíos hicieron algo único, transformaron su identidad en algo portátil. No necesitaban un templo para practicar su fe, no requerían de un reino para mantener su cultura. Convirtieron sus libros, sus tradiciones y su sistema educativo en su verdadera nación, una que podía llevarse a cualquier rincón del mundo. Este enfoque tuvo una consecuencia inesperada: los judíos comenzaron a destacar en áreas donde otros pueblos no ponían tanto énfasis. Mientras los imperios caían y las civilizaciones se desmoronaban, ellos mantenían una obsesión por el estudio, la escritura y el comercio. En la Edad Media, cuando la mayoría de la población europea era analfabeta, los judíos tenían una tradición de enseñanza que se transmitía de generación en generación. Esta ventaja les permitió incursionar en áreas como la medicina, la astronomía, las finanzas y la filosofía, obteniendo conocimientos que los hicieron indispensables para los reyes y gobernantes de Europa y el Medio Oriente. Pero este éxito tuvo un costo. A medida que los judíos acumulaban conocimiento e influencia, también despertaban sospechas y resentimientos. Eran una minoría visible, con costumbres distintas y una red de contactos que trascendía las fronteras. En una época en la que el poder se basaba en la tierra y la guerra, su habilidad para moverse en los circuitos del comercio y las finanzas los convertía en figuras enigmáticas para la población general. Fue así como nacieron muchos de los mitos y estereotipos que los perseguirían durante siglos. Las restricciones impuestas por los reinos cristianos y musulmanes a lo largo de la Edad Media forzaron a los judíos a especializarse en áreas en las que se les permitía trabajar.
En muchas partes de Europa, se les prohibía poseer tierras o participar en gremios artesanales, lo que los llevó a destacarse en el comercio, la banca y la medicina. Mientras que la Iglesia prohibía a los cristianos prestar dinero con interés, los judíos podían hacerlo, lo que los convirtió en financistas clave para monarcas y nobles. Esto les otorgó poder e influencia, pero también los hizo blanco de envidias y persecuciones. En momentos de crisis económica o descontento social, los judíos eran los primeros en ser culpados. Las acusaciones de conspiraciones, envenenamiento de pozos o control de la economía no surgieron de la nada, eran narrativas creadas para justificar su expulsión y la confiscación de sus bienes. Así ocurrió en Inglaterra en 1290, en Francia en 1306 y en España en 1492, cuando los reyes católicos decretaron su expulsión definitiva. Pero cada vez que eran desplazados, los judíos encontraban nuevas tierras donde reconstruirse. Su red comercial, su educación y su capacidad de adaptación les permitían prosperar nuevamente en lugares tan diversos como el Imperio Otomano, los Países Bajos o el Nuevo Mundo. Sin embargo, su influencia no se limitó al comercio o la banca. En el siglo XIX, con el auge de la revolución industrial y los cambios en las estructuras de poder, los judíos encontraron nuevas oportunidades en la ciencia, la filosofía y la política. Figuras como Karl Marx en la teoría política, Albert Einstein en la física o Sigmund Freud en la psicología transformaron el mundo con sus ideas. A pesar de haber sido perseguidos durante siglos, los judíos habían pasado de ser una minoría marginada a líderes en múltiples campos del conocimiento. Este ascenso, sin embargo, no estuvo exento de consecuencias. A medida que su influencia crecía, también lo hacía el temor de quienes veían su éxito como una amenaza. En la Europa del siglo XX, las viejas conspiraciones antisemitas fueron reactivadas y llevadas a un nivel extremo por los nazis. El Holocausto fue el intento más brutal de eliminar a un pueblo que, a pesar de todo, no se rindió. Apenas unos años después de la Segunda Guerra Mundial, los judíos lograron un hito que cambiaría la geopolítica mundial, la creación del Estado de Israel en 1948. La historia de los judíos no es la de un grupo con un poder oculto, sino la de un pueblo cuya capacidad de resistencia y aprendizaje le permitió influir en la historia de formas que pocos han logrado. Su legado no es producto de una conspiración, sino del esfuerzo, la educación y la determinación de generaciones que, contra todas las adversidades, se negaron a desaparecer. Ahora la pregunta es, ¿qué habría pasado si los judíos no hubieran sido perseguidos durante siglos? ¿Si hubieran tenido las mismas oportunidades que otros pueblos? ¿Cómo sería el mundo hoy si la historia hubiera sido diferente? Si te gustó este análisis y quieres más historias sobre eventos y pueblos que marcaron el destino del mundo, deja tu me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte el próximo episodio. Nos vemos en la siguiente historia.